amigos, vamos a hacer otra lectura donde nos indican que hay dos cielos. Es la lectura del libro 7, la lectura 83, donde Jesús nos dice: en ese momento me parecía ver a mi madre, está hablando Luisa, dentro de una inmensidad que no tenía confines. Y en esta inmensidad había tantos gozos y alegrías por cuantas palabras, pensamientos, suspiros, obras y sufrimientos, latidos, en suma, todo lo que contenía la humanidad santísima de Jesucristo. Cuando la mamá de Luisa muere, entonces ahora ella le pide a Jesús que no la haga pasar por el purgatorio. Y entonces Él le concede que si ella sufre los sufrimientos que debe tener la mamá, la exentará del purgatorio. Si nos fijamos en lo que está hablando Luisa al principio, Jesús le hace ver a su mamá después de morir. Y entonces dice Luisa: me parecía ver a mi madre dentro de una inmensidad que no tenía confines. Una inmensidad donde había tantos gozos y alegrías por cuantas palabras, pensamientos, suspiros, obras y sufrimientos, latidos, en suma todo lo que contenía la humanidad santísima de Jesucristo. Comprendía que es un segundo paraíso para los bienaventurados y que todos, para entrar al paraíso de la divinidad, deben pasar por de la humanidad de Cristo. Así que para mi madre había sido un singularísimo privilegio reservado a muy pocos el no haber tocado otro purgatorio. Sin embargo, comprendía que si bien no estaba en tormentos, sino más bien en gozos, su felicidad no era perfecta, sino casi a la mitad. O sea, la ve que está total y absolutamente inmersa en Jesús, que está gozando de todo lo que Jesús hizo, pero que no es el cielo definitivo, que el cielo definitivo es el cielo de la divinidad. Es simplemente para reafirmar el hecho de que hay dos cielos: el cielo de la humanidad de Jesús, que tendremos que conocerlo en plenitud para después pasar al cielo de la divinidad. ¿El cielo es un lugar o es un estado? Es un estado, no hay un lugar que sea el cielo. El cielo es Dios mismo. El cielo es vivir dentro de Dios, gozar dentro de lo que Dios es y vivir junto con Dios lo que Él vive. Ese es el cielo. Por lo tanto, no hay un lugar exacto en donde diga: aquí es el cielo, toque el timbre. No hay eso. El cielo es un estado del alma donde se pone a vivir junto con Dios o junto con Jesús sus atributos, sus gozos, su felicidad. Por eso nos está hablando de dos cielos: el cielo de la humanidad de Jesús y el cielo de la divinidad. ¿Sí? Y luego, para reafirmarlo un poco más, nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En el 2794 del Catecismo dice lo siguiente:
Dice, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y luego aclara y dice, esta expresión bíblica no significa un lugar. No significa un lugar, sino una manera de ser. No el alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo. Lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Como es 3 veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. Con razón, estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos, en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en él aquel a quien invoca. Entonces el cielo no es un lugar, el cielo es un estado. Cuando el alma entra en el cielo o en la tierra, en nuestra vida, nos estamos situando en diferentes atributos de Dios. Si somos buenos, nos podemos situar en el atributo de la misericordia, en el atributo del perdón, en el atributo del amor. Si soy malo o hago cosas que no corresponden a Dios, yo me cambio de atributo y me pongo en el atributo de la justicia. Dios no cambia, Dios no se enoja, Dios no se contenta. ¿Sí? Esas son formas de decir para entender lo que está sucediendo, pero no es Dios el que cambia. Somos nosotros los que nos cambiamos del atributo y nos dice que la divinidad es como un sol que contiene múltiples rayos, pero cada rayo significa un atributo de Dios. Ahorita me coloco sobre un rayo que es el amor y estoy viviendo el amor de Dios. Me cambio y me pongo en el atributo de la justicia. Cuando obro mal, cuando tengo una acción pecaminosa, ahora yo tengo la acción de Dios, pero en lo que el rayo de la justicia contiene. Si me arrepiento, me pongo en el rayo del perdón, de la misericordia. Dios no cambia. Nosotros somos los que estamos cambiando. Por lo tanto, no hay, un lugar en donde estemos con Dios y cuando peco me salgo y luego vuelvo a entrar y luego me vuelvo a salir y Dios se enoja y me castiga y ahora se contenta y se pone feliz. Eso es un antropomorfismo, o sea, que estamos valorando a Dios desde nuestro punto de vista humano. A ver, ahora los quiero oír hablar a ustedes. Pues más o menos, ¿qué le ha quedado? ¿Qué les ha quedado? A ver, el micrófono por acá. Aquí está el micrófono, perdón. Es que voy a hacer una pregunta. Tengo una duda. ¿Quién le puso el libro de cielo? ¿Quién O sea, qué? el título, libro de cielo. ¿Quién se lo puso? Ese no es el título. ¿No? ¿No? Pero, ¿cómo es el título entonces? A ver, lea lo completo. ¿Qué dice? El libro dice letritas chiquitas.
Dice, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, libro del cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Ese es el título. O sea, el libro del cielo es simplemente un como eslogan, pero el título es este. ¿Quién lo puso? Jesús. O sea, Jesús le dicta a Luisa el título que le debe poner al libro donde va a poner todas sus revelaciones. Es que ahorita me surgió la duda de... ¿Mandé? Que ahorita me surgió la duda de quién le habrá puesto el título, digo, muy ad hoc, pero me quedó duda. Gracias. Estoy esperando. Doctor, la humanidad de Jesús, para conocerla más, porque yo como humana tengo puros pecados porque hago mi voluntad, ¿verdad? Lo correcto es leer el libro de María Valtorta, porque ahí, por ejemplo, a mí me dio mucha luz que le dice en una lectura, que no te muevan los sentimientos ni la emoción, sino la razón. Entonces, para conocer la humanidad de Jesús, como yo no la conozco, necesito leer el libro de María Valtorta, ¿verdad? Es poco. Es conveniente leer a María Valtorta. ¿Es correcto? Es conveniente. Sí, conveniente. O sea, le conviene leer eso para completar el conocimiento de Jesús. Gracias. Ahora sí que calladitos, ¿eh? Qué bárbaros. Bueno, yo me quedo con que hay dos cielos, ¿verdad? Hay dos cielos, el de la humanidad de Jesús y el de la divinidad. Y también en que nuestros actos, lo que nos hablaba ahorita de que no es un lugar el cielo, sino un estado. Y de acuerdo de mis actos que yo tenga, es lo que yo también voy a tener. Por ejemplo, si yo soy una buena persona, hago obras buenas, pues voy a tener el amor, la misericordia. Si no soy tan buena, hago más cosas malas, voy a tener la justicia. ¿Sí? Mi pregunta, termino con una pregunta. Mi pregunta para usted sería, Jesús, en su infinita misericordia, va al Padre por nosotros. ¿Va al Padre por nosotros? No sé exactamente cómo lo esté entendiendo, pero lo que hace Jesús es le da al Padre nuestra vida vivida por Él en forma perfecta. Gracias. Creo que les voy a empezar a preguntar porque siempre son las mismas personas. Así que ahora voy a escoger yo a quien hable, ¿de acuerdo? Dígame. Lo que, bueno, no sé, no sé si es pregunta o qué, pero... No, pues si no sabe. Es que es mucha información nueva para mí, ¿no? Entonces,
estoy de acuerdo en todo, pero me siento un poco triste. Por ejemplo, hace rato volteé a ver a Jesús que está atrás de usted y le dije, Jesús, ayúdame a entender. Pero luego dije, no le debo de hablar a Jesús así porque lo estoy separando de mí y ya no está actuando en mí. Y eso me puso triste. O sea, como que siento que es toda una nueva forma de trato en la relación con Jesús. Qué raro. Y eso me hace sentir como, sí, o sea, Decepcionada porque ya no, ya ajá, todo lo que creí que había logrado. Bambi no fue cierto. Sí, entonces. El Jesús que conocimos antes no es cierto. Así me siento ahorita. Vuelva a ver Bambi. No, pero entonces cuando nosotros, estando actuando en divina voluntad, si hablamos con Jesús, ¿lo estamos separando de nosotros o si se permite ese como diálogo que teníamos con Él? Esa es una buena pregunta. Vaya, bravo. Lo primero que yo quisiera decirles es esto, no sobre la pregunta. Esto de los dos cielos, el cielo que vamos a vivir en este mundo aquí es el cielo de la humanidad de Jesús. Por eso se separa. Tenemos que entrar en el conocimiento de Jesús, vivir junto con Jesús lo que Él vivió. Y, por favor, ¿alguien trae el catecismo? Así. Ya se llevó como 2 años de purgatorio. Venga para acá. Lea el 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo vive en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con el hombre, con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda la Iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. ¿Se fijaron? Cuando leemos como leer el periódico no entendemos nada. Perdón que lo diga así. O sea, yo creo que todo nos sirve de enseñanza, ¿no? O sea, no lo tomemos como crítica, tomémoslo como una observación nada más. Pero si se fijaron, lo leyó como se lee el periódico. Rápido. No penetramos. Entonces, todo lo que Cristo vivió, que esto ya lo habíamos comentado, hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. O sea, toda la vida de Jesús, todos los misterios de Jesús, todo lo que Él pasó en su vida, ahora nosotros, Él nos va a hacer que nosotros nos juntemos con Él, nos unamos a Él para estar viviendo lo que Él vivió hace 2000 años. Él lo vivió por mí, pero no estuve yo. Ahora yo tengo que ponerme en Él para que ahora lo que Él vivió por mí,
yo también participe en lo que Él vivió por mí. ¿Se entiende así? Y luego dice, y que Él lo viva en nosotros. Ahora yo, viviendo en la divina voluntad, tengo la posibilidad de que Jesús va a venir y va a repetir su vida en cada acto mío. Por lo tanto, todo lo que Cristo vivió hace 2000 años, lo va a estar repitiendo en mí cada momento. Es exactamente lo mismo que hace Jesús en la hostia sacramental. En la hostia sacramental no está Jesús feliz de la vida, descansando, esperándonos a que lleguemos por Él. Está en acto de estar repitiendo su pasión. La vida de Jesús fue un continuo sufrimiento. No hubo un momento en el que Jesús en su vida no estuviera sufriendo. Estuvo sufriendo continuamente. Por lo tanto, si la vida de Jesús se está repitiendo en la hostia, ¿qué se está repitiendo? Los sufrimientos de Él ahí. Por eso es que la redención se sigue consumando, se sigue rehaciendo en el Santísimo Sacramento. Y Él quisiera que nosotros llegáramos a liberarlo de esa hostia para darle el honor, la gloria, la alegría de poder entrar en un alma donde Él pueda formar una hostia viva, no estar en la hostia muerta del pan. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es hostia muerta? ¿Seguro? A ver, ¿qué es hostia muerta? Un objeto inerte, exactamente, un objeto inerte donde Él no puede poner su vida. En la hostia no pone su vida. Está Él, pero no pone su vida. Hemos hablado, no me recuerdo si lo dijimos aquí o fue en cosa particular con alguien, que la vida divina es el conjunto de los atributos de Dios que están sumergidos en el mar del amor divino y que son movidos por su voluntad. Esa es la vida divina. Jesús está en la hostia, sí. Vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero la vida divina no se la puede comunicar a la hostia, porque la hostia no tiene los elementos o las condiciones para desarrollar las acciones que Jesús puede desarrollar. La hostia no tiene boca, Jesús no puede hablar a través de la hostia. La hostia no tiene pies, Jesús no puede caminar a través de la hostia. Y así por el estilo, es un objeto inerte, como dijo. Por lo tanto, Jesús la llama hostia muerta. ¿Sí? Hostia muerta. Pero la finalidad de esa hostia muerta es llegar a nosotros para formar las hostias vivas de su voluntad. Entonces, Él quisiera llegar a nosotros, que lo liberáramos y en nosotros sí puede poner su vida. Puede poner todos sus atributos, puede poner su voluntad y yo tengo boca para que ahora la palabra de Él se repita en mi boca. Yo tengo pies, el paso de Jesús se puede repetir en mis pies y así por el estilo. Todas las acciones de Jesús se pueden repetir en la criatura. Por lo tanto, nos convertiremos en hostias vivas. ¿Sí se entiende? Bueno, sigamos.
Entonces continúa y dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Una sola cosa con Él. ¿Qué es eso? ¿Seremos Jesús y yo? No, somos uno. Una sola cosa. El hombre adquiere la vida de Jesús en nosotros, fundida con nosotros, y ahora somos Él y Él es nosotros. Somos Él y Él es nosotros. O sea, no somos más que una sola cosa con Él. Dice, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Todo lo que hacemos, nosotros tenemos la costumbre de ver las cosas separadas. Si yo estoy hablando, yo pienso que mi pie no está hablando, pero supongo que entendemos que mi pie forma parte de mi cuerpo y lo que hace mi boca lo está haciendo mi pie. Y lo que hace mi pie está haciendo mi boca. Por eso es que a veces decimos, ¿dónde tiene la cabeza? En los pies. ¿Sí se entiende lo que se dijo? Dicho de una manera más, ¿cómo digamos? Vulgar. ¿Dónde tiene la cabeza? En las patas. Cuando hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que se debería de hacer. Pero somos unidad. Si algo en mi cuerpo está enfermo todo mi cuerpo. No lo podemos separar, es parte de mí. Por lo tanto, ahora Jesús nos hace comulgar. ¿No nos dicen que somos miembros de su cuerpo? El sufrimiento de Jesús es el sufrimiento de los miembros, de nosotros. Luego dice, debemos. ¿Qué quiere decir deber? Debemos. Tenemos que hacerlo. Debemos. No es saber si quieren, sino tenemos que hacerlo. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los estados y misterios? ¿De qué habla? La encarnación, su nacimiento, su vida oculta, su vida privada, su vida pública, su pasión, todo lo que Él pasó. Esos son los estados y misterios de Jesús. Y el catecismo nos dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Y pedir con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros, gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Debemos continuar y cumplir en nosotros lo que Él hizo en su vida en este mundo. Como ven, eso es doctrina de la Iglesia. Así que no es Luisa, no es revelación privada, no hay que, no está aprobado todavía, es que no tiene el Nihil Obstat.
es Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, lo que ella preguntaba de si podía mantener la comunicación con Jesús, pues sí se está dando al pedir, o sea que debemos constantemente pedir formar parte de Él, ¿sí? Okay. Uh-huh. Ya que estamos en el catecismo, vamos a aprovecharlo y vamos al 460 del catecismo. Y dice lo siguiente: el Verbo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir naturaleza? La palabra naturaleza responde a una pregunta. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso que está allá afuera? ¿Un vegetal? ¿Un árbol? ¿Qué es esa mosca que anda por ahí? ¿Un insecto? ¿Un animal? ¿Qué es esta señora? Un ser humano. ¿Qué es Jesús? Es Dios. La palabra naturaleza responde a qué es, a la pregunta ¿qué es? Por lo tanto, si nos está diciendo que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, ¿qué estará diciendo? Cuando yo vea a esta misma persona, pero que ya vive en la divina voluntad, yo pregunto, ¿qué es? Es Dios. Nos cuesta trabajo, un enorme trabajo, y se nos atraganta aquí. No nos sale, es Dios, punto. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre. ¿Para qué? El hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. ¿Sí? Dice, bueno, es en latín, supongo, no tengo idea. ¿Sabe latín? ¿No? Bueno, entonces nos saltamos la parte en latín. Y luego dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. $460. Repare lo que hizo. Dígame. Bueno, doctor, es que la iglesia siempre nos ha hecho sentir que no somos dignos, o de alguna manera pues lo decimos en la misa, al decir, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces como que nosotros somos muy poquita cosa para ser divinos, ¿no? O sea, no sé. O sea, debemos comprender, por favor, que todo lo que nos dejó Jesús, nos lo dejó desde el hombre caído. Y ese hombre caído lo más que va a poder lograr es salvarse.
nada más. No nos dejó otra cosa. Ahora nos está diciendo el completo, aquello que no pudo decir en aquel tiempo, ahora lo está diciendo el día de hoy. Y eso es lo que no podemos. Y nos está pasando lo que dijo que les pasaría a los apóstoles, cuando les dijo, esto que les estoy diciendo los escandaliza, les estoy diciendo que me tienen que comer, les estoy diciendo que se tienen que comer mi carne, que beber mi sangre. Si esto los escandaliza, ¿qué sería si les dijera dónde estaba el Hijo del Hombre antes de venir? Eso es lo que no pudo decir, porque entonces hasta los apóstoles se le hubieran ido. Por lo tanto, nos dejó en ese estatus, ¿sí? Pero ahora me revela la verdad y me dice esto que está diciendo. Y vamos a ver otras cosas, para no recuerdo exactamente los artículos del catecismo, pero vamos a revisarlos. En el número 51 del Catecismo dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Qué es consorte? ¿Qué es consorte? El esposo y la esposa ya no tienen bienes propios, sino son mancomunados. Lo que tiene el esposo lo tiene la esposa y lo que tiene la esposa lo tiene el esposo. Ahora, si yo me hago consorte de la naturaleza divina, su naturaleza es mía. Ya no es nada más de él, ya es mía. Así es. En el número 52 nos dice, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por él, ¿sí? En el número 257 nos dice, Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Nos estamos marcados para reproducir la imagen de su Hijo. Doctor, tengo una pregunta, como de costumbre. Permítame un segundo. Ok, sí. En el número 295 nos dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este
no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el 460 que leímos, en este catecismo le falta una parte, porque dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, ya lo leímos, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, eso lo dijo San Atanasio. Y después dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. En fin, y hay más, pero creo que es suficiente para entender que todo lo que hemos estado viendo no es algo alejado de nuestra doctrina, es nuestra doctrina. Tenemos que llegar a ser Dios con Dios. Se oye mal, parece New Age, pero la New Age es llegar a ser Dios sin Dios, y aquí es llegar a ser Dios con Dios. Pequeña diferencia. Entonces, esta es la doctrina de nuestra iglesia, doctrina que jamás nos han enseñado y que, si vemos, está plasmada en el catecismo. Bueno, ahora sí, ¿quién iba a preguntar? Como de costumbre. Que, o sea, no sé si está bien pensar que Luisa está, pues Dios, la Santísima Trinidad, y luego está la Virgen, y Luisa debe estar en el primer plano después de la Virgen, ¿no? O sea, porque a ella se Cuando le le entregó el tercer piden, día. cuando le piden que dos de los apóstoles se sienten, uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a la mamá? Eso no me corresponde a mí, eso es al Padre Celestial. ¿Quién se sentará a su derecha? María. ¿Quién se sentará a su izquierda? Luisa. Luisa es la tercera obra de Dios. Luisa no es una santa. Luisa no es una mística. Luisa no es una vidente. Luisa es la tercera obra de Dios. Aunque me pele esos ojos. Yo. Los libros de Luisa ya están aprobados por el Vaticano. Están revisados por el Vaticano y dijeron que todo es positivo, o sea que no hay nada en contra. O sea, está en proceso. Está en proceso la beatificación de ella. La revisión de los escritos ya está concluida. Por eso lo que falta es la parte burocrática. Eso es. Lo está diciendo perfecto. O sea, totalmente de acuerdo. ¿Sí? No, ya no. No, dígalo. Bueno. No sé yo. Digo que
que si es la tercera obra de Dios, ¿por qué tiene que ser beatificada? ¿Y por qué tiene que ser aprobado, o sea, por el Vaticano? No hay imprimatur tampoco de todo eso, ¿verdad? Bueno, esto es interesante lo que pone. O sea, a la Virgen, que yo sepa, nadie le ha abierto causa de beatificación, No, para nada. proceso de beatificación. Entonces, nadie se ha tomado la molestia de decir, a ver, vamos a analizar la vida de la Virgen para ver si la proclamamos santa o no. No, bueno. Nada más que en ella es muy obvio. En ella es muy obvio. Las obras de Dios se basan primero en una persona, esto ya lo dijimos ayer. La creación, Dios la trata con la humanidad de Jesús, con la humanidad del Verbo. Y esa humanidad acepta pagarle al Padre por todos nosotros, y entonces el Padre recibe el pago y lleva a cabo la creación. La redención la trata con María, y María le paga al Padre por todos nosotros en gloria, en amor, y una vez que el Padre recibe la gloria y el amor de todos, decide poner su obra a disposición de todos. La tercera obra, que es la divinización de la criatura, el llegar al origen, el reino de Dios, lo trata con Luisa. Era una obra que quería hacer con Adán, pero Adán no quiso, no pudo, no siguió. Y ahora esa obra se pasa a Luisa. Y Luisa sí la consigue, por lo tanto ahora Luisa es donde se realiza la tercera obra de Dios. Son 3 fiat de Dios. El fiat lux, que es el de la creación, que lo trata con la humanidad de Él. El fiat mihi, del fiat hágase en mí, que lo trata con María para la redención. Y el fiat voluntas tua, que lo trata con Luisa para el reino. Estamos totalmente de acuerdo, no necesita beatificarse. Pero, como es el punto culminante de todo lo que está pasando en la Iglesia, es la salvación de la Iglesia, la que va a hacer resurgir a la Iglesia de su casi muerte, cuando todo lo que va a venir pase. Después de la gran tribulación, se necesitará algo que le dé validez a esto. Y entonces, para los pocos timoratos que queden, fíjese lo que dije, timoratos, esas gentes que, es que no está aprobado, es que no tiene ni lobster, es que hasta que la iglesia se decida, timoratos. O sea, ¿mandé? No, por eso, no estamos pidiendo autorización de lo que hizo María. Tampoco pediríamos autorización de lo que está haciendo Luisa. Aquí el problema es que no le creemos a Jesús. No le creemos. No creemos que esto es de Él. Entonces, bueno, esperemos el nil obstat, esperemos el imprimatur. Probablemente sea necesario para los timoratos que van a quedar después de la purificación, para estar seguros que la Iglesia ya lo autorizó antes. A lo mejor no se lleva a cabo, no importará. Después de la gran tribulación todo el mundo va a creer lo que le digan. O sea, yo sigo preguntando, ¿qué hemos entendido de este vivir el cielo en la tierra? Yo creo que son cosas muy claras. Nuestra vida no es la vida que Dios quisiera que nosotros lleváramos. Nuestra vida es una vida que está constantemente en contra de Dios. Es una vida que es muerte, porque en el paraíso terrenal, la sentencia en el paraíso terrenal fue:
cuando comas del fruto de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, irremediablemente morirás. Y el fruto del árbol, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, es el acto de la voluntad humana desunido de la voluntad divina. El árbol es la voluntad humana, ahí estaba Dios fundido con la voluntad humana, y lo que se necesita para el, bueno, ya estaba el bien ahí, ya estaba el conocimiento del bien. Para que hubiera mal, para que el hombre conociera el mal, se necesitaba quitar a Dios, se necesitaba quitar el bien, porque el mal no existe. El mal no existe. El mal es la ausencia de bien. Por lo tanto, el bien era el que existía unido al hombre, y ahora, ¿qué se necesita para quitar el bien? La voluntad del hombre. Entonces ese árbol es la voluntad del hombre que le dice a Dios, quítate, y Dios se quita. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Por lo tanto, en ese punto, en ese momento, es cuando viene la sentencia. El día que comas del fruto de ese árbol, del acto desunido de mi voluntad, irremediablemente morirás, tanto en parte física como en parte espiritual. O sea, estamos hablando de la muerte natural de nosotros, pero también de la muerte espiritual, que quiere decir la condenación. Eso es lo que traemos cargando. Esa es nuestra vida, entre comillas. Andamos acariciando a la serpiente que está enredada en ese árbol porque nos encanta, es lo que nos susurra. ¿Qué nos susurra esa serpiente? Tú eres, tú vales, tú puedes, tú lo mereces todo, tú tienes que hacer, no es malo, realízate, crece, pero sin Dios. Sin Dios, tú puedes ser profesionista, tú puedes hacer grandes cosas en el mundo, tú puedes desunirte de este monstruo con el que te casaste y te puedes unir a otro, porque estás en plenitud de vida. Tú puedes seguir haciendo lo que quieras. ¿Cómo que te van a privar de tu vida profesional teniendo un niño? Abórtalo. Por favor, abórtalo. ¿Se entiende? Esa es nuestra vida. Tener hijos, no, por favor, hasta que estemos cimentados, hasta que tengamos todo lo necesario. Cuando ya tengamos 40, 50 años, ya no se puede. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniéndole un continuo obstáculo a la procreación. Estamos poniendo todo lo necesario para que se cumpla en nosotros la muerte. Y ahora estoy aquí sentado porque quiero vivir el cielo aquí. Pero perdón, el cielo no lo podemos vivir con lo que tenemos. Tenemos que entrar en este cambio, en esta total y absoluta renovación de nosotros para dejar lo que es muerte y convertirlo en vida. Si no lo hacemos así, no tendremos esa posibilidad. Eso es lo que tenemos que aprender. No hay mucho que aprender, no hay mucho que saber de cómo vivir el cielo en la tierra. Es muy sencillo. Renuncia a lo tuyo. Renuncia a lo tuyo. Renuncia a tus atributos y todo vívelo en función del amor de Dios. Eso es lo único que necesitamos. O sea, es un tema no tan variado, es muy sencillo. Entender que ese reino está fundado en Jesús. Entender que ese reino lo funda María junto con Jesús. Entender que ella es la reina y Jesús es el rey. Ahora necesitan un reino y el reino soy yo. Pero yo necesito cambiar, poner todo lo necesario para que pueda poner su reino en mí. Bueno, pero ese reino es un reino no de este mundo, es un reino del mundo espiritual, es un reino que cambia totalmente nuestra perspectiva de vida.
Es un reino parecido a lo que debiera ser la vida de un monasterio, la vida de un sacerdote, la vida de un religioso, de una religiosa, lo que debería de ser. Un momento en el cual el sacerdote estuviera total y absolutamente consagrado a Dios, y resulta que ahora el sacerdote dice, es que me siento solo. Y dice uno, ¿dónde tiene la cabeza? Bueno, ya dijimos dónde la tiene. O sea, se siente solo estando con Dios. Siente una soledad. ¿Qué es lo que está sintiendo? Su voluntad humana que no quisiera estar con Dios y quisiera estar con el mundo. Por eso es que necesita una esposa. Por eso es que se están peleando para que se puedan casar. O sea, es un completo desbarajuste lo que tenemos y entonces eso es lo que debería de ser. Pero necesitamos practicarlo, necesitamos entenderlo y necesitamos convencernos de que esto es realidad. Si no me convenzo que es realidad, no lo puedo hacer, no lo puedo llevar a cabo. Así que bueno, la decisión está en nosotros. La decisión será conocer a Jesús, por favor, conocer a Jesús. Para conocerlo hay que leer. Para conocerlo necesitamos no solo leer, sino llevar a la vida lo que estamos leyendo. Para conocer a Jesús es leer y poner como naturaleza mía lo que Jesús hizo y lo que me está diciendo. Si nada más lo tomo como lectura, definitivamente no tengo posibilidades de llegar a conocer. Y si estamos hablando de que el amor es lo único que me puede unir a Dios, lo único que me puede convertir en Él, el amor necesita conocimiento, confianza, y el conocimiento y la confianza juntos me van a llevar al amor. Si no tengo el conocimiento, no puedo tener confianza. Yo apenas conozco a esta persona y de repente me dice, confía en mí, préstame no sé cuántos millones. Yo digo, sí, cómo no, aquí está. No, un momento, no la conozco. No puedo confiar en ella. No, Jesús me dice, mira, yo te doy mi vida. Y digo, no, ¿quién sabe qué me estás diciendo? No lo conozco, no confío, no tengo esa intimidad con Él. Entonces, queremos vivir el cielo en la tierra, conozcamos. A través del conocimiento iremos confiando y a través de la confianza iremos empezando a amar. Y una vez amando, me entrego porque ya le tengo confianza y porque ya lo conozco. Por lo tanto, ya que para leer, ¿qué necesito? El Evangelio como punto de entrada, así como un resumen de un telegrama resumido del telegrama de Dios para nosotros. Es una cosita de nada. Después del Evangelio, ¿qué necesito? Conocer la vida de Jesús en plenitud. Para eso tenemos revelaciones privadas y la que es un poquito más confiable es María Valtorta. Y la vida espiritual de Jesús, que es Libro de Cielo. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues ténganlo en papel o ténganlo en digital. ¿Mande? Por eso, todo lo de Luisa, las horas, la Reina del Cielo, el Libro de Cielo y todo. ¿Y esto en dónde lo consigo? ¿En dónde lo consigo? Se llama www.tercerfiat.com. www.tercerfiat.com. Ahí es una página en donde están primero todos los libros en forma digital gratuita. No se cobra. Los pueden bajar, pueden hacer
con ellos leerlos o imprimirlos o hacer lo que quieran. Están los libros de Valtorta, ¿sí? Todos los libros de Valtorta están ahí. ¿Y cuál es el que tenemos que leer de María Valtorta? ¿Todos? Pero está el hombre Dios, está el Evangelio como me fue revelado. Los cuadernos no, ¿verdad? ¿También? Ya me sorprendió, ya también están los cuadernos. Entonces, ahí están, no hay pretexto para no tenerlos. ¿Los quieren en papel? De acuerdo, pídanlos, se los pueden pedir a Gaby o los pueden pedir ahí en esa página. Hay un apartado que dice pedidos y se les mandan los libros hasta su casa. O sea, no hay pretexto para no leer. ¿Quieren tener más información? Ahí está el canal de YouTube Tercer Fiat. Ahí tienen material de sobra para enterarse de lo que es la divina voluntad. Hay retiros, hay pláticas, hay programas, hay seguimiento de los libros, hay todo. No necesitan otra cosa más que decidirse. Eso sí, la decisión no está en Tercer Fiat. No se compra en ningún lado. No sé si Gaby tenga aquí pastillitas de decisión. ¿No? Entonces, no necesitan más. Necesitan simplemente interesarse en esto y acceder a todo el conocimiento de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Y por favor, no se lee el periódico. No se lee el periódico. Luisa le dice a Jesús, oye, ¿quién podrá leer esto palabra por palabra? Y Jesús le dice, eso a ti no te importa. Tú sigue escribiendo. De eso me encargo yo. Pero si leemos de esta manera, no entendemos nada. O sea, la verdad, tenemos que ir leyendo poco a poquito e ir penetrando palabra por palabra para ir teniendo el concepto general de todo. ¿De acuerdo?